tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches en este viernes caótico debido a los congestionamientos. Espero que ese obstáculo no le haya impedido sí llegar a su destino. Yo llegué al mío, que es este sitio donde nos encontramos todos los viernes de 8 a 9 de la noche para conversar con personas muy, pero muy especiales. Y hoy, bueno, pues imagínense que tengo aquí a quien es actriz de número de la Compañía Nacional de Teatro. Es una de las figuras más sobresalientes en la televisión, en el cine y, por supuesto, en el teatro. Para ella, ser actor significa ser uno mismo y muchos personajes. ¿Para qué sirve un actor?, le preguntaron. Pues para servir a su país. Esa es una respuesta que me parece maravillosa y solamente podía darle a quien es hoy nuestra invitada. Es Luisa Huertas. Fíjese que ella está cumpliendo sus primeros 50 años de vida profesional. ¿Y sabe cómo lo está celebrando? O lo celebró, mejor dicho. Bueno, con la gente que quiere, eso dijo, pero la celebró actuando en una obra que a mí me hubiera gustado no solamente actuar, sino escribir y desentrañar. La obra se titula El Diccionario. ¿Y sabe qué es? La vida de una mujer de la que sabemos muy poco y a la que le debemos todo. Me refiero a María Moliner. Una ama de casa, sí, filóloga también, que en sus ratitos libres en la cocina, en papelitos, sin computadora, sin grabadora, sin teléfono celular, sin nada, nada más con un lápiz y esos papelitos, hizo el mejor diccionario de la lengua española. Y a decir de García Márquez, el más divertido. Sí te voy a dejar hablar, Luisa, no tengas miedo. Por Cristina, supuesto. oírte es una delicia. No, maravilloso. Cuando uno dice, hay una obra que trata de una mujer que hizo un diccionario, pues parece muy chato, pero encarnarla debe haber sido dificilísimo. La verdad sí, pero tuve una gran fortuna. La guía de Enrique Singer como director y un equipo de 3 compañeros que estamos en la obra, maravillosos. Hicimos un trabajo sensacional, sobre todo un trabajo de mesa, como le llamamos los actores, para analizar la obra frase por frase. Tuvimos la asesoría de un médico neurólogo y discutíamos cada uno de los conceptos de la interrelación de María con los otros personajes, con la época, con la guerra civil, con Franco, en fin. Fue un proceso maravilloso. De hecho, la obra se puso en muy poco tiempo a nivel movimiento Sí. y esto. Lo importante fue la mesa y llegamos con mucha seguridad, con mucha tranquilidad, bajo la guía de Enrique Singer. Y no quiero dejar de decir que le agradezco muchísimo a Luis de Tavira, que en ese momento era el director artístico de la Compañía Nacional de Teatro. Le di la obra, le dije, léela, me fascina, me encantaría hacerla. Me dijo, va, es preciosa, hazla. ¿Quién dirige? Pues Enrique Singer. Esta obra es un canto al trabajo, en cierta forma, pero también es un canto a las palabras, según tengo entendido. Así es. Mira, a mí me llamó mucho la atención el día que fue Felipe Garrido a ver la obra. Yo estaba así de, está aquí un miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿verdad? Sí. Y él la definió como, esta obra es una obra sobre el amor. Y yo creo que sí, es el amor a las palabras. Y somos los hijos de las palabras. Exacto. También. El amor a la lengua y el amor al ser humano. Es una obra de amor. Y nosotros teníamos nuestras dudas. Una obra que se llama El Diccionario, ¿irá a venir alguien? Sí. Pero pregunta muy oportuna. Exacto. Y por fortuna, desde la primera temporada hemos tenido llenos totales. La gente sale encantada. Además, hay algo muy bonito en tu historia con María Moliner. Para empezar, tu padre y ella fueron a la misma escuela en Madrid. Segundo, él nació en 1899 y ella en 1900. Y ambos amaban las palabras. Así es. María es una parte muy importante de tu vida, Luisa. Sí, pero hay una serie de coincidencias. Yo sí creo en ciertas magias. Ay, por supuesto. Resulta que María murió el mismo día que mi mamá, nada más que 4 años antes. Resulta que María se casó
el día del cumpleaños de mi mamá. No puede ser todo eso. Y no sé qué otra fecha, del día que mi padre y mi madre se conocieron en Xochimilco. Él había llegado en 42, exiliado de la Guerra Española, y en Xochimilco se conocieron el 5 de agosto, el día que estaba terminando la guerra, pero ese día no sé qué fecha importante, ahorita no recuerdo, también fue de María Moliner. Cuando estuve leyendo sobre ella y viendo videos y oyendo entrevistas a sus hijos, empezaron a salir esas coincidencias y yo decía, no lo puedo creer. Yo tampoco puedo creer que una mujer en las condiciones que mencioné haya hecho este diccionario. Este nada más es el primer tomo. La obra consta de 3,000 páginas, pero no solamente define las palabras, sino que le pone a uno ejemplos de cómo usarlas. Así que realmente resulta muy aleccionador, muy divertido, muy bueno para hacer ejercicio. Me encantaría haberla conocido, pero de alguna manera la conozco por el personaje que describes, por esta obra y por lo que se ha escrito acerca de ella. Hay personajes femeninos en tu carrera muy importantes. Sí. Rita, por ejemplo, la mujer que cayó del cielo. Sí. Rita es un regalo que me dio nuestro querido Víctor Hugo Rascón-Banda. Acaba de cumplir 11 años de fallecido, pero bueno, en Chihuahua cada año a partir de su muerte se hacen jornadas rascombandianas y ese regalo para mí fue muy importante porque además de mis antecedentes personales, Rita me hizo construir un papel en el que me tenía que olvidar de mí misma, de la cultura occidental y ver el mundo a través de la cosmogonía Deshacer tu Rarámuri. mundo. Totalmente. El anterior, decir, esto no existe para mí. Y no comprender ni el español, ni el inglés, ni los lenguajes en los que me hablaban. Porque la obra, si tú te acuerdas... Es terrible. Habla en español, en inglés y en rarámuri. Así que fue aprender esos textos en rarámuri y sobre todo aprender de la cosmogonía. Luisa, el aislamiento de esa mujer. La incomunicación de esa mujer. Terrible. Cuando he ido, las pocas veces que he ido al extranjero, a países remotísimos, y no entiendo una palabra, me imagino que así deben sentirse muchos de los mexicanos que son indígenas, que hablan otro idioma, cuando vienen a las ciudades donde nadie los entiende. Rita murió hace menos de un año. La conociste, ¿verdad? Sí, con Víctor Hugo. Fuimos a Porochi a conocerla. Fue maravilloso. ¿Ella sabía de la obra, sabía de todo? Se le había dicho, pero no creo que comprendiera muy bien de qué le hablábamos. Pero solo quiero contar un detalle. Víctor Hugo y yo nos queríamos mucho como hermanos. Yo creo que todos lo quisimos mucho, maravilloso. Sí. Y tú más porque estuviste más cerca. Sí. Entonces, mi marido iba a ese viaje porque yo estaba preparando la obra. Córcega. Sí. El amado Miguel Córcega. Pero por las condiciones y todo eso, nada más fuimos Víctor Hugo, una fotógrafa y yo, a Porochi a conocer a Rita. Y entonces, no, algo por favor. me quieres decir. De pronto le dice, le estuvimos preguntando casi los textos de la obra. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué decías que volabas? Pero pues ella no nos comprendía, le traducían. Hay algo que me inquieta muchísimo de ese personaje. Según se dice, le daban, mientras estuvo presa o aislada, le daban medicamentos. ¿La echaron a perder? ¿Cómo interpretaste esa transformación en el personaje debido a esos medicamentos? Pues mira, sin tocar los límites de la locura. Me puse a averiguar cuáles eran los efectos secundarios de esas medicinas, que la bombardearon de medicinas, porque eran medicinas para esquizofrenia, para retraso mental. Le hicieron un cóctel ahí y ella era una mujer sana. Y sin poder defenderse ni decir no. Por eso lograron sacarla, porque ese fue el argumento que se usó para sacarla de Larned, que es una cárcel, pero que tiene una parte de psiquiatría. Es decir, de presos que se supone que están locos. Ahí la tenían a ella. Entonces te digo, estábamos con ella y de pronto Víctor Hugo me pasa el brazo y le dice, mira Rita, es mi mujer. Y voltea y de lo poquito que hablaba de español dice, es tu hermana.
así, es tu hermana. Víctor Hugo y yo nos quedamos, cuando llegamos y se los contamos a mi marido, al hermano de Víctor Hugo, se impresionaron mucho. ¿Quién vivía con Rita? Con Rita ya en los últimos años vivía una sobrina, que fue la que nos tradujo toda esa conversación allá en Poroche. Pero se la llevaron a Chihuahua, vivía en una pequeña casita muy modesta con esa sobrina, que se casó con un muchacho de lo que se llamaba el Instituto Nacional Indigenista, que era traductor también del rarámuri. Sí. Y ahí la tuvieron. Me llama la atención una cosa. María Moliner busca la comunicación a como de lugar. Y de alguna manera, a través de su obra, se sigue comunicando con nosotros. Y Rita es una mujer que no puede comunicarse. Que acá María nos da la libertad por el idioma. Totalmente. Y Rita es presa de su idioma. Así es, así es. Pues esta contradicción... Me lleva a algo. Sí. Algo que estoy mirando. Es tiempo del corte. Eso sí es incomunicación para que veas. Ay, me encanta. Qué bueno que ya aceptaron nuestra invitación para llegar aquí al estudio a través de nuestras líneas telefónicas. Espero escuchar muchas voces y desde luego hay muchos alumnos que pueden, o compañeros de trabajo de Luis, y decirle la experiencia tan maravillosa que es actuar con una mujer que, imagínense, desde los 8 años decidió ser actriz. Así simplemente dijo, yo quiero actuar. Y luego actuaba las óperas que oía en el radio con sus hermanos. Y su mamá, naturalmente, para que no le agarraran sus vestidos, buscó un cajón y echaba ahí todos los trozos de tela que tenía y decía, háganse sus ropas. Cuéntanos de tus inicios en el teatro. Además, estuviste en una compañía infantil. No, en el taller de teatro infantil de Limba. Ah, eso es, porque decía, estuvo en una compañía. 1963. Pero fuiste Rosita. Ah, sí, De en Plaza Sésamo. Bueno, eso lo vemos después. Empecemos por tus inicios, 8 años. Luisa, de 8 años. ¿Cómo eras a los 8 años? Muy fantasiosa, obviamente. Y me fascinaba ir con mi papá al cine porque mi padre era absolutamente cinéfilo y en El Salvador, donde vivíamos, realmente no había teatro, no había ópera, no había mayor actividad cultural. Así que la actividad cultural era el cine y la casa. Pero después hubo para mí una fortuna. Luis Gallegos Valdés era el director del Bellas Artes allá, muy amigo de mi papá, él era poeta y tuvo la maravillosa idea de invitar a El Salvador a André Moró, a Edmundo Barbero, a Madame d'Ambré. ¡Qué barbaridad! ¡Qué envidia! Ajá. Y entonces mi papá daba las clases teóricas de la pequeña carrera de actuación. André Moró daba actuación y mi papá daba historia del arte e historia del teatro. Y nos llevaba. Es autor de un manual sobre ortografía, ¿verdad? En 20 lecciones. Sí, exactamente. El título es precioso. Ortografía española en 20 lecciones. Bueno, continúa, ándale. Y entonces, pues yo no sé si de ahí me enteré de que había una carrera que se llamaba actriz, pero yo me la pasaba jugando a ser personajes, porque había unos cuentos que se llamaban Mujeres Célebres. Y mi papá nos los compraba a mis hermanos y a mí. Y entonces yo había leído a los 8 años de Juana de Arco, de Madame Curie, de Florence Nightingale, en fin, de ¿Y unas... cuál de todas ellas querías ser? Ay, todas. Yo soy muy aborazada, sí, hasta la fecha. Quiero hacer todo. todos los personajes. Entonces... ahí empezó la cosa, pero yo en ese entonces, mi primera aparición en televisión, eso sí te lo puedo decir, fue más o menos a esa edad, 8 y media, pero bailando agua, azucarillos y aguardiente. ¡Qué bonito! Dices que tienes muy buen oído para la música, pero no aprendiste a leer música y tú lo lamentas.
lo lamento muchísimo y les digo a todos los jóvenes que no se guíen de su talento natural. No. La técnica es fundamental para lo que quieran hacer. Y si yo hubiera aprendido a leer notas, sé algo, ya sé distinguir en un pentagrama, pero no sé leer. Y eso lo lamento mucho. Tu debut en la televisión cantando. No, bailando. Nada más bailando. Sí, bailando. Pero así vestida de española y toda la cosa. Sí, con traje de pepona, con las mangas jamón, Preciosas. y mi clavel acá, y mi pañoleta. Bueno, mi papá moría porque se llamaba Agua, Azúcar y Yo Soy Aguardiente, que es parte de una zarzuela que se llama así y que yo me sé de memoria, porque la cantábamos juntos mi papá y yo. Tu mamá le gustaba la música, creo que tocaba el Mucho. piano. Sí, tocaba el piano muy bien, sobre todo de Chopin. Y la poesía. Uf, adoradora de poesía. El otro día estaban celebrando a la gran Eunice Odio. Ay, sí. Con un final terrible. Sí, estaba aquí María Bonilla, costarricense, la compañera de Víctor Hugo Rascón-Banda, y otra poeta, cuyo nombre no recuerdo ahora, perdón. Vinieron a celebrar algo de Eunice Odio y se sorprendieron de que yo la conociera. Y les digo, es que Eunice Odio, pues no sé, la oí por mi mamá. Y me dice la poeta, es que Eunice Odio sí vivió en El Salvador. Le digo, entonces la conocí seguramente de unos 4, 5, 6 años con Miguel Ángel Asturias y Pepita. Porque el mundo intelectual en El Salvador era muy chiquito. Y cuando llegaba alguien como Miguel Ángel Asturias... Oye, era chiquito pero rico, ¿no? Pero riquísimo. Miguel Ángel llegó exiliado. Y entonces se hacían reuniones en donde invitaban a mis papás y nos llevaban. O mis papás invitaban a estos personajes a la casa. Estás hablando de debut y yo quisiera hacer una aclaración. Se dice que tu debut en teatro fue con El sueño de una noche de verano, pero no, fue con Vuelta a la tierra de Miguel en el Lira. Pero mira, hay una cosa. Sí. Así es, pero eso fue un trabajo todavía como estudiante. Y cuando sé es serio, yo digo que mi carrera profesional comenzó con El sueño de una noche de verano en el Palacio de Bellas Artes. Maravilloso, pero la primera vez que pisas un escenario así como actriz es en esa obra de... Vuelta a la tierra de Miguel en el Lira, en el Museo de la Ciudad de México. Imagínate nada más. Después hiciste una obra que me encanta, que es La Madre. Y dices o comentabas que se te fue la luz, se les fue la luz y entonces pusieron veladoras en el proscenio. Pero eso fue en 68. Sí, mucho después. En el día de la asamblea en que estábamos decidiendo si íbamos a entrar o no a la huelga y que entraron los militares por nosotros y decían, ¿estos eran cocusclanes? No, porque teníamos veladoras y la obra se acababa de terminar, no habían quitado la escenografía y eran sarcófagos. Es La madre de Karel Čapek. Sí. De Karel Čapek. Es la historia de una mujer que busca a sus hijos. Exacto. Sí. Es una historia antibélica, totalmente hermosa. Esa la hice estando en segundo año, porque yo terminé la carrera en el IMBA en 69 con el maestro Héctor Mendoza. No tuviste otra. Pilar Crespo fue tu maestra antes. Adorada. Ay, ya le di al micrófono, perdón. ¿Y Francisco Cuéllar? Fernando Cuéllar, tienes Cuéllar. razón. Sí. Y después Héctor Mendoza. Decías que Pilar te enseñó la ética del actor. Sí. ¿Cuál es la ética del actor? La disciplina, la creatividad. Y el método. El método, porque jugando nos enseñaba Stanislavski, pero sobre todo algo. En el teatro hay que estar siempre, y aún con tu madre tendida, tú no puedes dejar una función de teatro. Y me pasó. El maestro Cuéllar decías que te enseñó la locura del actor. ¿Cómo es la locura del actor? Hacíamos muchas improvisaciones. Es maravilloso, eso es un ejercicio formidable. Pero además nos llevaba a Chimalistac con una camarita Super 8 y nos trepaba los puentes y nos decía, corran, digan poemas, hagan lo que quieran, y nos filmaba para después nos viéramos y decir, a ver, ¿qué estás haciendo? Pero fíjate qué experiencia o experimento tan interesante. Los hacía ser dueños del espacio.
¿Qué es lo que tiene que ser un actor? Así es. Por pequeño que sea un escenario, el actor tiene que ser dueño hasta del último rincón, creo yo. Fuimos a hacer el diccionario, aparte hemos hecho otras obras ahí, la compañía ha mandado varias obras a Ciudad Juárez, a un pequeñño lugar que es la casa del grupo Telón de Arena en Ciudad Juárez, que dirige Perla de la Rosa. Y en un espacio casi así hicimos el diccionario. Ay, qué maravilla. Hicimos 5 o 6 funciones y creo que íbamos por 4 funciones, pero un día nos dijo Perla, la gente está tirando la puerta, se echan otra función y nos echamos 2 funciones seguiditas, porque el espacio era muy pequeño, tanto el escenario y creo que cabían 60 personas nada más. Esa respuesta del público, sentirla así al alcance de la mano, debe ser una emoción tremenda. Maravillosa. Ahora los muchachos en maquillaje me preguntaban, ¿y qué le gusta más? El teatro. El teatro. Porque ahí tengo a otro ser humano enfrente de mí. Y la experiencia es irrepetible y cada día es diferente. Nunca será igual. Pero además son 2 seres humanos que llegan a la escena con la carga de su personaje, pero también con la de su historia. Claro. Se nota todo detrás del personaje, insisto en eso. El maestro Mendoza decía una cosa, ojalá fuera cierto en todos los casos, pero decía que el actor debía ser un ser bueno, una buena persona. Y Stanislavski también lo dice. Y hace unas definiciones, pero dice, el actor debería ser un ser humano ideal. Hablando de métodos, Stanislavski sobre todo, ¿hasta qué punto la experiencia de vida te sirve para representar un personaje? Por lejano que sea. Tú eres una persona respetable, querida, etcétera, puedes representar a un asesino. Así es. Y uno tiene que defender a su personaje. Es más, con la señora Montejo, después de haber hecho El sueño de una ¿Con noche Carmen? de verano, sí, y haber hecho Los albañiles, que de hecho Los albañiles marca, digamos que mi entrada ya al teatro profesional, cobrando y siendo miembro, que ahora estoy muy orgullosa de decirlo, de la Asociación Nacional de Actores. Decías que la independencia, el feminismo, bueno, la independencia de las mujeres depende de su libertad económica. Ah, claro. Como actor, como actriz, el hecho de poder cobrar por tu trabajo, un trabajo que antes era visto un poco de reojo, debe haber sido una cosa maravillosa. Maravillosa. Cobré desde que estuve en el IMBA, pero empecé a cotizar en mi sindicato en 1970, en enero. La mayoría de edad. Digamos que la mayoría de edad. Y ahora estoy muy contenta y mañana hay asamblea, pero yo tengo ensayo y no puedo ir. No, pero no. vayamos todos a la asamblea, Luisa, compañeros. es que no vamos a la asamblea porque hay un corte. Otro corte. Nos quedamos sin ir a la asamblea. Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos. Katy González, quiero mandarle un saludo a la señora Cristina Pacheco y a su invitada Luisa Huertas desde Monterrey, Nuevo León. Cristina Nungaray, qué gran actriz, felicidades. Bueno, es un gusto tenerte aquí, yo quiero que vengas más seguido, por favor. Celia Araujo Monroy, felicidades Cristina, la invitada es una actriz extraordinaria, muchas, muchas felicidades. José Belio, como cada viernes, un placer estar con Cristina y sus invitados. Felicidades. Fíjense que en el corte estábamos conversando acerca de que somos dueños de un tesoro maravilloso que es nuestro idioma. Pues, Luisa, decirlo todo. El amor, el odio, el temor, los celos. Hay palabras para todo. Y sin embargo, nuestro idioma está un poquito golpeado, maltratado. Y las expresiones ya son repetitivas. Muy limitadas. Casi una sola. Güey. Güey. No tengo nada contra esa palabra, pero
Hay tantas No, cosas que güey, decir. pues es que Cristina, güey. Oye, güey, ¿qué te no, pasa? en buena onda, güey. Yo te voy a contar, güey, lo que de pronto me pasa, güey. Y otra expresión que prefiero no decir aquí, no, ¿verdad? De esto hablas con tus alumnos en el CEUBOS. En el CEU Voz y a donde vaya a dar un taller, a lo que sea, en el CEU Voz, y te decía, el lunes estuve con los chicos de primer año de la ENAT, del IMBA, y siempre recomiendo que vayan al diccionario. Alguien dijo una palabra así medio dominguera y Sí. pregunté, ¿todos comprendemos qué dice, qué quiere decir esa palabra? Y ¿No algunos... recuerdas cuál era? No Bueno. recuerdo ahora, pero bueno. Y les dije, vayan al tumbaburros. Y algunos dijeron, ¿qué es eso? El diccionario, compañeros. Algo, bueno, no, mejor ya no comento. Vamos a seguir invitando a nuestros amigos a que lleguen aquí, a este estudio donde tenemos el gusto inmenso de contar con la presencia de Luisa Huertas. Ay, güey, qué programa. Ay, güey. Ya me contagiaste. Ay, no, ¿cómo le haces, Cris? Qué bárbara, Oye, güey. No, oye, hombre. cuéntame, ¿qué es el CEUBOS? Yo lo sé, pero lo estudié y pregunté y quiero que tú se los digas a nuestros amigos. El Centro de Estudios para el Uso de la Voz se funda hace 13 años, precisamente porque después de andar recorriendo el país por muchos años, tengo cerca de 38 años de maestra también, dando talleres de 3 días, de 5 días, de técnica vocal, expresión verbal, sabíamos que eso no era suficiente. Y precisamente para rescatar la palabra para el actor y para todo aquel profesional de la voz como tú, dijimos hay que construir un centro específico. Es el único que existe en Iberoamérica, Cristina. En Iberoamérica. Y aprovechando esto que me preguntas, tenemos la columna vertebral, es un diplomado que se llama La sabiduría de la voz y la palabra diciente, con C, la palabra que dice, la palabra expresiva. Y quiero aprovechar este pequeño momento para decir, señores del público, si alguien tiene una casa o nos puede decir a dónde podemos meternos, necesitamos una casa de las antiguas, techos altos, pisos de madera, aunque se esté cayendo. No vamos a poder pagar la renta, nos la van a aumentar y hemos pasado 2 años de grandes carencias en el CEU Voz. Si alguien sabe, si alguien tiene una herencia que no ocupa, les juro que les vamos a dar vida y palabra a ese lugar. Les pido que se comuniquen con sus amigos, ricos, pobres, iniciativa privada. Señora Sheinbaum, querida Alejandra Frausto, ayúdennos al CEU Voz. Gracias. No, gracias a ti por defender un espacio donde se forman las personas a las que les interesa la actuación. Y se forman gratuitamente. Por eso, y no van actores o personas que ya decidan directamente ir al escenario, son personas que viven de su voz y son muchas o somos muchas, ¿no? Locutores, Sí, narradores sí. orales, docentes, Sí. importantísimo, docentes, que se acaban las cuerdas dando clase todos Sí. los días de su Sí. vida. Tú decías algo importante, un actor es un actor, esté frente a una cámara o esté en el teatro. Pero hay técnicas y recursos distintos. Claro. Yo diría que técnicas, la técnica, O recursos, si tú quieres, recursos. hay metodologías diferentes. Digamos que las metodologías, para decirlo fácilmente, hablábamos de metodología en la clase. Y como no estaba claro el concepto de metodología, les dije, vayan al tumbaburros. Porque las metodologías, como decimos en la vida común, por todos los caminos se llega a Roma. Las metodologías son las diferentes maneras de llegar a un objetivo. Sí, Luisa, pero si tú eres actriz y estás en el escenario, ahí no tienes una cámara que te pida un movimiento determinado. Ahí lo que tienes es un personaje. Así es. La cámara es distinta. La cámara de cine, por ejemplo. Maravillosa. Maravillosa. Dices que es tu aliada. Totalmente. ¿Por qué?
el cine, el teatro también tiene que ser muy exacto, pero en el cine es milimétrico el asunto. Entonces, si tú volteas un poquito de más, ya echaste a perder la toma. Entonces tienes que tener un control absoluto de tu gestualidad, de tus movimientos, de si te levantas, no salirte de la toma, no echar a perder todo. No puedes tener movimientos, claro, depende del plano en el que estés. Si me dicen, estás en long shot, me puedo mover como si yo estuviera en Bellas Artes o en el Teatro del Bosque o en el Teatro Víctor Hugo Rascón en Ciudad Juárez. Pero si te dicen, estoy aquí, pues tienes que controlar absolutamente tu gesto. Y además, mantener la expresividad. Ah, claro. Pero ¿qué es actuar, Cristina? Pues a mí me gustó tu definición, ser uno y ser capaz de ser otros, o salirte de ti. Exacto. Para meterte en otro personaje. No eres Luisa Huertas, eres Antígona premiada o eres la Celestina premiada. Sí, pero para estar en escena, para darle vida a los personajes, tienes que estar todo el tiempo pensando, como en la vida real, nosotros, pero pensando como el personaje. Eso es lo que le da la vida a cada personaje. ¿Cómo encuentras el interior de la Celestina? ¿La ambición? No, siempre se ha dicho que es la ambición. Yo la creo pícara. Es una pícara, es una malviviente, pero una malviviente que fue libre desde joven, fue independiente económicamente desde joven y quiere seguirlo siendo. Y de alguna manera es un Robin Hood. Le quita a los ricos para dárselo a los pobres. Le dan dinero y lo primero que hace es una fiesta en su casa en donde hay vino y hay comida. Porque la Celestina es una bon vivant. Y se dice que la mata la ambición. No. El collar de oro. Sí, pero no es eso. No es eso, es lograr su objetivo y no permitir la traición. Yo defiendo a mis personajes y no es que los quiera hacer santos, pero el villano nunca sabe que es villano. Eso me lo enseñó mi marido Miguel Córcega. Eso es bonito. El villano nunca sabe que es villano. Y te estaba También contando. la persona bondadosa, si no se define a sí mismo como persona bondadosa, es como es y punto. Mira, con la señora Montejo, en el efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas, hice los 3 personajes jóvenes. Pero el primero era un pequeño monólogo de 3 minutos de Janice Vickery, que tú leías el personaje y decías, ¡qué hígado de niña! Yo no podía abordarlo así. ¿Por qué? Porque entonces, si yo la rechazaba... ¿Te repelía? Claro, porque era una niña que había disecado un gato, pero que disfrutaba el haberlo matado. Había matado un gato para su tarea de la secundaria. Imagínate si me iba a gustar ese personaje. No lo conocía. Y no quiero conocerlo. 3 minutos. Pero ahí entendí que el actor debe defender a su personaje. Tú dijiste un monólogo de Marcela del Río, ¿no? Sí. Que fue tu maestra también. Sí. ¿Cuál es el riesgo del monólogo? Que a mí me parece un género fantástico. A mí también, pues, ¿cuál es el riesgo del monólogo? Ser aburrido. ¿Depende del texto o de la actuación? De las dos cosas. Si tú tienes un buen texto se defiende como sea. Pero sobre todo defiende de algo, de comprender que el monólogo es un diálogo contigo mismo. Porque es lo que yo les digo. Hay un taller que yo doy que se llama Tu palabra da voz a mi palabra. Y esto quiere decir que yo tengo que estarte escuchando, Cristina, realmente escuchándote para poderte contestar. Y eso tiene que suceder vivo, fresco, cada día en el teatro. Es como si nos asomáramos a un espejo. Claro. Y entonces me dicen los chicos, ¿y en un monólogo, maestra, cómo se le hace? Contigo. ¿A poco no están hablando todo el tiempo con ustedes mismos? ¿Recuerdas el monólogo de Marcela? ¿Algo del monólogo? Nada más, la frase No me digan. que le da el título. ¿Quién dice
que yo soy soldadera. Porque de ahí se agarra Marcela del Río, maravillosa, para decir, sí, soldaderas, pero también Decimos recaderas. O yo le contaba después, porque fue a ver la función ahí en la Manuel M. Ponce, que interpreté a una mujer también maravillosa que nadie conoce, que puso en una obra de teatro Estela Liñero, que es Juana, se me fue ahorita. Se te fue y a mí también porque tenemos corte, así te y acuerdas. ahorita me voy a acordar. Siguen llegando las voces de tus amigos, de tus compañeros, de tus admiradores. José Luis Betancourt dice, en 1973 trabajé con Luisa Huertas en la obra Torquemada. Sí. Le envío un abrazo a esta gran actriz. Los felicito por esta entrevista a esta personalidad del teatro, del cine y de la televisión, por supuesto. Silvia Leticia Cornelio, muchos saludos a Cristina Pacheco y muchas felicitaciones a Luisa Huerta. Fuimos compañeras en la Escuela de Teatro Infantil de Limba con la maestra Pin Crespo. Así es. Huertas. Huertas, claro. Sí, porque Huerta me suena traidor. Carmen Vargas, tuve el restaurante Café Viena en La Condesa, maravilloso, en Carmelita. Plaza. Sí, era un restaurante maravilloso. Maravilloso. ¿Dónde anda Carmelita? Y tuve el Ya se gusto me y el perdió. honor de servirles. Me acuerdo de sus platillos favoritos. Saludos a las dos desde Oaxaca. Espero que se acuerden de mí, por supuesto que Por nos acordamos. supuesto, Carmelita. Era maravillosa. Maravillosa. Tú nada más sabes hacer un platillo que te sale muy bien, ¿verdad? No, sé hacer varios, pero el Pero dices gazpacho que- me sale muy bien. ¿Y por qué? Porque mi papá nos lo hacía cuando éramos chicos. Él lo hacía a mano, a mortero. Pero decía, esta es comida de pobre, porque se usa el pan duro, el pan que te sobró, lo mojas en aceite y vinagre y pues le pones jitomate, tomate y pimiento y lo mueles muy bien. Es lo que toman los campesinos andaluces por el calor, cuando se salen con su gazpacho, porque esa es su comida durante el día, porque es muy fresco. Los recuerdos tienen sabor Sí, o sabores. sí. Ahorita que decías del gazpacho, hablabas de tu padre. Y me impresionó cómo lo hiciste porque lo reflejas muy bien. Un hombre muy interesante, muy creativo, que desde luego te ha acompañado en todo y te ha inculcado el amor por la novela policial. Sí. Decías que para un actor es muy bueno leer novela policial porque aprendes a investigar. O sea, vas a hacer un personaje y le sigues las huellas, le haces una historia, lo llevas a lugares. Exacto. Y vas sacando los pequeños detalles que pueden aparecer de una palabra que dice ese personaje o que dicen los otros de él. Y de ahí puedes sacar toda una línea de investigación. Lo que yo le digo a los estudiantes que es el contexto del personaje. Porque una obra se estudia desde el texto, el subtexto y el contexto. Cuando investigas al personaje, ¿quieres que llegue al fin deseado o quieres que él te lleve a otros destinos? Depende, Cristina, de pronto el personaje te lleva a otros destinos que ni te imaginabas. Y ahí está la complicidad con el director, con el resto de tus compañeros. ¿Qué personaje actores. te ha sorprendido más? En ese sentido, que lo estabas investigando y de pronto se mostró como una persona diferente y pienso en la Celestina nuevamente. Justamente, la Celestina, ahorita lo pensé, en la Celestina. Es de una riqueza. Cuando la describiste pensé mucho en la Lozana andaluza. Esta prostituta que hace de todo. Claro. Entra a todos los lugares, es libre. Celestina es una gran actriz. Finge delante de Melibea, delante de la criada, delante, obviamente, de Calisto. Celestina es una gran actriz, actúa frente a Sempronio. Y Pármeno también. Y frente a sí, Pármeno, y frente a Elicia. Ella se la pasa actuando, haciendo personajes
según le conviene. Entonces, con Claudia Ríos, que fue quien la dirigió hace 20 años justamente, era expulgar el texto. Y cuando la repusimos varias veces después, cada vez se encontraba más y más y más. Un lenguaje maravilloso. Maravilloso. No pertenece a la picaresca, definitivamente. No. No sería pariente del buscón No. Bueno, tiene sus cosas de la Claro. picaresca, por supuesto. Celestina, absolutamente. Las trampas. Uf, no tiene moral. todas. No tiene ninguna moral. Tiene, obviamente sí. La picaresca no tiene moral. Si no. necesitas comer, encuentras la Sí, comida donde sea, pero punto. la moral de la Celestina es la lealtad con su gente. Y a veces ella es desleal, se permite cuando le conviene. Pero hay una... Es un personaje muy pragmático. Sí, hay una frase de la Celestina que es maravillosa. A quien das tu secreto, das tu libertad. Sí. Por eso la cadena de oro es la libertad de Melibea. Y, Con eso la ata. pero por eso la cadena de oro, y por eso digo, sí es la ambición, pero ¿para qué? Para vivir ya tranquila los últimos años de su vida. Tiene derecho a defenderla. Y los otros dos, que no han hecho nada, llegan y se la quieren quitar. Le cuesta la vida. Ay, güey. Ay, güey. No, se pasaron, ¿eh? Ay, güey. Atipul TR de Márquez. Saludos desde Iztapaluca, excelente actriz, me encantó siempre su voz. Hadassah Cenicero, saludos, Luisa desde Ensenada. Ay, sí. Felicito a la maestra Cristina Pacheco y a su invitada Luisa Huertas. Muchas felicidades por este gran programa, nos dice Telita Castillo. Un actor, ¿No será Tolita, aquí dice la gran Telita. vestuarista? Ah, pues yo creo que es Tolita, que además es maravillosa. Claro. A ver, le vamos a... O bueno, no sé si sea Telita o Tolita, pero No, pero aquí yo creo que es Tolita. Ah, bueno. Porque además es una vestuarista maravillosa. maravillosa, ¿sí? y su hermana María. Bueno, lo sacan de su padre, sí, ¿verdad? sí. Don Gabriel Figueroa. Que es un personaje... Nunca trabajaste con él, ¿verdad? No, No te tocó. no alcancé, no me tocó. No. Pero has trabajado con directores como Ripstein, por ejemplo, que es con quien más has trabajado, yo Sí, creo. Y Carrera, Sí, Carlos Carrera, Carrera. que es además delicado, amoroso. muy dulce. Sí, el otro no es tan dulce, pero es maravilloso. También Arturo. ¿Qué te da cada director? Aprendizaje. El estar trabajando con un director talentoso que te exige, que te pide cosas concretas o te deja crear tu personaje, es un aprendizaje constante, es un reto cumplir las expectativas de ese director. Y a mí me encanta en ese sentido tanto el teatro como el cine, porque te permite, cuando estás con esa gente talentosa, crecer, retarte y trabajar, estudiar, buscar cada gesto, cada momento. ¿Y la televisión? La televisión, cuando te la tomas en serio, es igual, Cristina. No tiene por qué considerarse un subgénero, de ninguna Por manera. supuesto que no, por supuesto que no. El actor que considera que ir a hacer televisión es solo para comer, pues mejor que no vaya. Que no vaya. Hablando de televisión, algo muy importante, el auge de las series. Y tú has estado en varias. Sí, mira. Estuviste en Capadocia, ¿no? Ah, sí, maravillosa. Estábamos comentando también en maquillaje. Estuve en Capadocia y últimamente he hecho papeles muy chiquitos en series porque el trabajo maravilloso y constante de la Compañía Nacional de Teatro, giras, ensayos, funciones, no me permite hacer papeles muy largos. Es importante. ¿Por qué un país debe tener una Compañía Nacional de Teatro? Es fundamental. ¿Qué pasa? ¿Qué es el teatro? El reflejo de su sociedad. Y un país que no tiene una Compañía Nacional de Teatro se está olvidando de reflejar las inquietudes de su país. Es como su carta de presentación. Por supuesto, a nivel teatro, a nivel cultura, pero además en el teatro combinas danza, música, artes visuales, combinas todo. Y tener una Compañía Nacional de Teatro y, por ejemplo, con el planteamiento que está ahorita haciendo Enrique Singer de
en compañía de la compañía. Es decir, actores de la compañía nos vamos a trabajar con compañeros de los estados. Entonces acabamos de ver aquí en la Ciudad de México una obra que se llama Desde el Volcán con la BUAP, con muchachos de la BUAP, espléndida. ¿De qué habla? De lo que les preocupa a los jóvenes en Puebla. Una obra entrañable, estupenda, por iniciativa de la Compañía Nacional de Teatro y la BUAP. ¿Hasta qué punto es conveniente la inmediatez de los hechos que cuenta una obra de teatro que sean inmediatos? Mira, Rascón Banda, por ejemplo, escribía sobre mucha inmediatez en un momento dado. ¿Qué sucede con Rascón Banda? Que parece que fue profeta, por desgracia. Porque él de pronto tomaba una nota periodística y de ahí sacaba... Es que los periódicos están llenos de historias. Claro. De historias que son a veces pequeñísimas, 3 o 4 líneas. O también te cuenta historias una fotografía. Por supuesto, una fotografía te puede inspirar un montón de cosas. Entonces, la Compañía Nacional de Teatro, en este momento, sobre todo, ¿qué está haciendo? Clásicos maravillosos, está haciendo teatro mexicano y teatro de vanguardias. Tú decías que puede hacerse teatro y se debe hacer ahora por falta de recursos en espacios muy reducidos. Si es necesario, sí. O obras de teatro que duran 15 minutos. Eso es un ejercicio, perdón. Yo sé que los actores hacen un esfuerzo enorme, pero una historia necesita espacio y necesita aire. Pero también te digo una cosa, una vez en Ciudad Juárez, en Salvarcar, en Lomas de Salvarcar, donde mataron a los 20 chicos, sí, nos invitaron los papás de los 20 chicos. Y había como 60 personas en un parque. Estábamos Angelina Peláez, maravillosa actriz, te amo Angelina, Julieta Gurrola y yo, haciendo de sazón. Fuimos a eso, a Ciudad Juárez, y les dijimos, si no van a ir al teatro a vernos, no, nos queda muy lejos. La hicimos en el parque, abajo de un árbol. Sí, pero es el espacio abierto. Sí. Sí. Pero puedes hacer obras de Beckett en un closet. Claro. ¿Ya nos tenemos que ir? ¿Tan pronto? ¿Tan rápido se pasó el tiempo? ¿Una hora? 1 hora. Pero vas a volver. Y te platico de Juana Belén cuando vuelva. Es una promesa. Sí. Encantada. Muchísimas gracias por haber venido aquí. Otros 50 años de actuación, o los que sean, pero tan plenos como hasta el momento. Gracias. Muchas gracias. El CU Voz necesita una casa. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Y ya saben, nos vemos aquí el próximo viernes para seguir conversando. Hasta entonces.